Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo 7 del curso Introducción a la Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Señor de Zipa. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión que se constituye como la administración de medicamentos dentro de los primeros auxilios que corresponden a la competencia de este presente curso. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta breve presentación. Bien, vamos a hablar entonces sobre las vías de administración de medicamentos para el curso que tiene como competencia que ustedes puedan conocer lo que es los medicamentos y las principales vías de administración. Bien, veamos entonces en qué se constituye, ¿no? Como objetivos para el curso tenemos que ustedes como estudiantes del primer ciclo tienen que conocer las principales vías de administración tanto parenteral de medicamentos como otras vías, identificar la utilidad y las indicaciones y contraindicaciones de las principales vías de administración parenteral, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa y las otras vías de administración. Para hoy hemos preparado como contenidos que ustedes sepan, ¿no?, qué es y para qué administrar un medicamento, cómo está compuesto un medicamento, cuáles son las principales formas farmacéuticas, cuáles son los pasos para una administración correcta, las principales vías de administración de medicamentos y vamos a hacer algunas conclusiones al respecto. Bien, veamos entonces algunas definiciones básicas, ¿no? ¿Qué es un medicamento? Bueno, un medicamento, como su nombre lo indica, es una sustancia química o un fármaco que lo utilizamos en la medicina administrándolo de manera interior o exterior a un organismo y sirve para prevenir, curar o aliviar enfermedades o para corregir secuelas de la misma, ¿no? Estos medicamentos tienen diferentes vías de administración y están relacionados a las sustancias químicas o fármacos que se utilizan, ¿no?, tanto en la prevención como también en la vía diagnóstica de las enfermedades, ¿no? Asimismo, vamos a definir qué es una inyección. Una inyección es un procedimiento traumático, vamos a llamarlo así, que consiste en hacer una punción en la piel con una aguja o jeringa para poder introducir una sustancia, ¿no?, ya sea con fines profilácticos, con fines diagnósticos o con fines curativos, ¿no? Acá ingresan los medicamentos. ¿Para qué administrar un medicamento? Bueno, un medicamento o fármaco tiene un principio activo que es la acción a través del cual va a ser el efecto terapéutico en los pacientes, ¿no? Y a la vez sirve para prevenir, ¿no?, para prevenir una enfermedad. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Administradas correctamente va a permitir prevenir enfermedades infecciosas. Sirve para hacer diagnóstico de enfermedades como por ejemplo las diferentes sustancias de contraste que utilizamos en los exámenes de ayuda imagenológica, ¿no? Sirve para aliviar síntomas o para curar las enfermedades, ¿no? Son 4 formas importantes en las que se administran medicamentos. ¿Cómo está compuesto un medicamento? Un medicamento tiene 2 elementos importantes, ¿no? El principio activo del fármaco, ¿no? El principio activo del fármaco es la sustancia que terapéuticamente es la que va a generar una acción en el organismo, es la que va a generar el alivio, ¿no?, el alivio del paciente de su malestar o de sus síntomas, ¿no? Por otro lado tenemos a las sustancias inactivas o inertes. Estas sustancias le vamos a llamar también los excipientes, que son los elementos que coayudan a los medicamentos a cumplir el efecto terapéutico, ¿no? Vienen ayudando a los medicamentos tanto para su conservación o preservación como también como los vehículos para poder ser administrados, ¿no? Pueden ser administrados como cápsulas, como jarabes, como líquidos, entre otros, ¿no? Entonces tiene 2 elementos importantes un fármaco, que es el principio activo y las sustancias activas inertes. Hay diferentes formas de presentación, como ustedes verán tenemos sustancias sólidas, ¿no? Ustedes han visto las cápsulas, las tabletas o comprimidos, vienen como píldoras, ¿no?, para administración por vía oral y como supositorios u óvulos para ser administrados por otras vías, como la vía vaginal o la vía rectal, entre otros, ¿no? Tenemos las sustancias semisólidas, ¿no?, que conocemos acá las cremas, los ungüentos, las pastas, entre otros medicamentos que generalmente se utilizan pues sobre la piel. Y las sustancias líquidas, ¿no? Ahí tenemos las soluciones inyectables, tenemos diferentes jarabes, tenemos emulsiones, colirios, entre otros que sirven para administrar, ¿no?, los diferentes medicamentos. Para poder administrar correctamente un medicamento tenemos que conocer 5 pasos importantes, ¿no? El primer paso importante es que tengamos que saber quién es el paciente correcto. Hay que identificar si el medicamento que vamos a administrar le corresponde al paciente. Por lo tanto, tenemos que tener la receta médica con una prescripción que además indique el medicamento correcto, ¿no?, que nos indique si es la dosis correcta que vamos a administrar. Además, hay que verificar si es la hora en la que debemos administrar el medicamento, verificar si la vía que vamos a administrar es la correcta. De esa forma vamos
vamos a garantizar pues que el fármaco sea administrado correctamente y no generar ningún tipo de reacción adversa o algún efecto terapéutico negativo en el paciente. Entonces son 5 pasos que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Verificar si es el paciente correcto, hay que verificar su nombre, sus apellidos, si estamos en un hospital, si estamos en un domicilio, hay que verificar que en la receta, ¿no? En la prescripción médica exista el nombre del paciente y el diagnóstico correcto, ¿no? El medicamento, la dosis que se le va a administrar, la hora de administración y la vía que se le va a administrar. Hay diferentes vías de administración de medicamentos, ¿no? Una de ellas es la vía digestiva o la vía enteral, a través del cual los medicamentos podemos administrarlo ya sea por la vía oral, ¿no? Por la vía sublingual o por la vía rectal. 3 formas distintas en la vía digestiva. Luego tenemos la vía parenteral, ¿no? La vía parenteral significa que lo vamos a administrar ya sea debajo de la piel intradérmica, ¿no? En la vía subcutánea, por la vía intramuscular, por la vía intravenosa o por la vía intraperitoneal, ¿no? También tenemos la vía respiratoria, ¿no? Que son fármacos que se administran directamente en la vía alveolar y se administran también vía intratraqueal. Y por otro lado tenemos la vía tópica que se administra sobre la piel o sobre la epidermis, ¿no? Acá tenemos también las administraciones transdérmicas, conjuntival, ¿no? En la conjuntiva de los ojos, en la mucosa urogenital o a nivel del oído. Entonces son 4 formas importantes que se subdividen en diferentes formas de administrar los medicamentos. Veamos cada una de ellas, ¿no? La vía oral, como ya mencionamos, el medicamento se administra por la vía oral, debe ser ingerido, ¿no? El cual va a pasar a la sangre después de su absorción en el intestino o el estómago para poder ejercer su efecto terapéutico y aliviar la molestia o la enfermedad por la cual el paciente está recibiendo esta prescripción por esta vía, ¿no? Esta vía es una de las vías más cómodas, es una vía muy segura, ¿no? Tiene una absorción lenta, ¿no? Tiene una absorción lenta, y acá podemos mencionar a un grupo de medicamentos, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos las cápsulas, tenemos las grajeas, tenemos las tabletas, ¿no? Y también podemos mencionar algunos jarabes, ¿no? Es una zona muy segura, muy cómoda y se puede absorber fácilmente a través del estómago o en la vía intestinal, ¿no? Esa es una de las formas más frecuentes de utilizar medicamentos, ¿no? Luego tenemos la vía sublingual, ¿no? La vía sublingual en la cual el medicamento lo vamos a colocar, como vemos en esta imagen, en la vía sublingual, directamente en la vía sublingual, porque es una zona que tiene una vascularización muy rica, ¿no? Y esta vía va a evitar el efecto del primer paso hepático, por lo tanto va a tener una acción rápida e inmediata, ¿no? Hay algunos fármacos, por ejemplo, para aliviar el dolor rápidamente, ¿no? Para evitar la vía intramuscular o intravenosa, se utiliza la vía sublingual, ¿no? Por ejemplo, hay un medicamento que es el ketorolaco, que se utiliza para aliviar el dolor rápidamente mediante la vía sublingual, ¿no? De igual manera hay otros medicamentos hipertensivos, como por ejemplo el captopril, el cual también podemos utilizarlo de manera sublingual, efectúa el primer paso hepático y por lo tanto tiene un efecto terapéutico rápido en poder controlar la presión arterial, ¿no? Hay muchos ejemplos que podamos citar, ¿no? Tenemos la vía aerorespiratoria, es una vía muy común, lo vamos a ver muy frecuentemente en los niños o aquellas personas que tengan problemas respiratorios, ya sea agudos o crónicos, ¿no? Acá tenemos que se administra porque la absorción es muy rápida, por la rica vascularización tanto de la tráquea como de la mucosa bronquial, se administran mediante aerosoles, ¿no? Con cámaras, ¿no? O mascarillas, o también se puede utilizar mediante aerosoles como colocamos pues acá los inhaladores, ¿no? Hay diferentes formas también de presentación. Luego tenemos la vía nasal, ¿no? Aquí básicamente el paciente tiene que colocarse en hiperextensión, ¿no? La cabeza hay que colocarlo en hiperextensión y se introduce el líquido en cuentagotas dentro de la mucosa nasal, como vamos a ver en esta forma, ¿no? Se coloca directamente en la mucosa nasal y se garantiza pues que antes de administrar este tipo de medicamentos tenemos que calentar el frasco a una temperatura corporal, de tal manera que garantice un buen efecto terapéutico, ¿no? Utilizamos diferentes gotas nasales, diferentes sprays o diferentes medicamentos que permitan aliviar algún tipo de molestias de la vía respiratoria superior. La vía oftálmica, ¿no? Cuando tenemos lesiones de la conjuntiva o lesiones oculares generales, usualmente se utilizan pomadas o colirios para las afecciones oculares más comunes, ¿no? El medicamento se absorbe rápidamente porque hay una rica vascularización en la zona, como ustedes podrán vigilar. Se administra pues ya sea como gotas, ya sea como cremas, ¿no? O colirios o pomadas, ¿no? El cual se va a absorber rápidamente, garantizando el efecto terapéutico del principio activo del medicamento administrado.
Tenemos también la vía óptica, en la cual el medicamento se tiene que introducir directamente en el conducto auditivo, ¿no? El paciente debe estar en una posición sentado y recostado del lado no afectado, como vamos a ver acá en la imagen, ¿no? El paciente está de costado, ¿no? Y aquí se va a colocar directamente en el conducto auditivo las gotas ópticas. Principalmente lo utilizamos pues en las infecciones del conducto auditivo externo, o también se pueden utilizar cuando existen taponamientos de cerumen y se debe reblandecer la cera del canal auditivo, ¿no? Hay diferentes mecanismos para poder utilizar esta vía para administrar el medicamento, ¿no? La vía tópica, como mencionamos, generalmente se utiliza de manera transdérmica o sobre la piel, ¿no? Se aplica generalmente con un lavado previo de las manos, es decir, la persona que va a administrar el medicamento tópico debe realizarse obligatoriamente el lavado de manos, en su defecto utilizar guantes, ¿no? Se puede utilizar como lociones, como cremas, como pomadas o como geles, ¿no? Se absorben directamente y pasan a la torrente sanguínea. Acá tenemos, por ejemplo, una paciente que ha tenido una quemadura, al parecer es una quemadura entre primer y segundo grado, se está aplicando un ungüento o una crema para poder generar una regeneración del tejido. De igual forma estamos viendo en este ejemplo la aplicación de una crema en la cual la persona que aplica el medicamento tópico está utilizando guantes, por ejemplo, para poder untar adecuadamente la crema por vía tópica. La vía rectal es otra de las vías que también lo utilizamos para poder administrar medicamentos, ¿no? Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, cuando trabajo en el hospital, cuando tenemos pacientes con convulsiones, ¿no? Y son generalmente niños, poder canalizar una vía endovenosa es un poco más, te lleva un poco más de tiempo si no estamos muy bien entrenados. Pues en ese efecto se puede utilizar directamente la vía intrarrectal, de tal forma que el efecto terapéutico se garantiza de manera inmediata, ¿no? Se utiliza como vía alternativa cuando el paciente no puede tomar la medicación por vía oral a consecuencia de vómitos o también por su corta edad, ¿no? También podemos utilizar medicamentos antitérmicos, ¿no? Por ejemplo, en niños en los cuales tienen fiebre elevada, ¿no? Y no toleran la vía oral, también podemos utilizar, aparte de la vía intramuscular o la vía endovenosa, podemos utilizar la vía intrarrectal para administrar medicamentos antitérmicos, ¿no? La vía vaginal se utiliza muy frecuentemente en las mujeres que tienen infecciones vaginales, sobre todo, ¿no? Acá vamos a utilizar introduciendo un mecanismo, ¿no? En lo que se aplican las clemas o jaleas o los óvulos directamente en el canal vaginal hasta el fondo del saco de glóbulos, ¿no? Como ya mencioné, se utiliza en enfermedades o infecciones de tipo vaginal, ¿no? La posición correcta, ¿no? Es flexionando levemente las piernas con separación de las rodillas, donde la mujer con las manos previamente lavadas se introduce directamente en el canal vaginal hasta el fondo del saco de glóbulos y se puede administrar la crema, o en su defecto se introduce, como vemos en este otro ejemplo, el óvulo, ¿no? Se introduce con el dedo índice o el dedo medio hasta el fondo del saco de glóbulos para que pueda tener el efecto terapéutico que se necesita. La vía transdérmica, aquí se garantiza la absorción del medicamento a través de la piel mediante la aplicación de parches. Lo utilizamos generalmente para aliviar el dolor, ¿no? Y son medicamentos que consiguen muy rápidamente el efecto que se busca en el paciente, ¿no? La vía parenteral, que esa es la vía más que se utiliza más en los hospitales, no es una vía en la cual utilizamos un medicamento y lo introducimos rompiendo la barrera, ¿no? Nosotros tenemos una continuidad en la piel, hay que romper esa barrera para introducir el medicamento directamente en el vaso sanguíneo venoso. Se utiliza esta vía muy frecuentemente porque es una vía muy rápida y tiene un efecto sistémico. Como les menciono, se utiliza más en el ámbito hospitalario, cuando el paciente se encuentra hospitalario, y generalmente pues, por personal profesional entrenado, ¿no? Tiene un efecto rápido una vez aplicado. Necesita una serie de procedimientos para garantizar que sea de manera aséptica o de manera estéril la administración para evitar las coinfecciones. Y las principales vías de administración, como lo vamos a ver en detalle, son la vía intramuscular, la vía intradérmica, la vía subcutánea y la vía endovenosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Acá tenemos una aguja hipodérmica, por ejemplo, ¿no? Vamos a atravesar una o más capas de la piel, de las membranas mucosas, mediante una inyección, y dependiendo de la vía que vamos a administrar, vamos a colocar el líquido que se encuentra dentro de la jeringa o la aguja, ¿no? Veamos entonces acá rápidamente cuál es el equipo mínimo que necesitamos para hacer una administración parenteral. Vamos a necesitar como mínimo una riñonera para poder contener el algodón, la gasa, los medicamentos, jeringas que se necesiten, jeringas con agujas, ¿no? Algodón o gasa para hacer la desinfección, el fármaco o medicamento que ha sido prescrito, que debe estar en una receta médica, ¿no? La solución antiséptica para hacer la desinfección de la zona donde se va a administrar el medicamento, guantes, esparadrapo, una ligadura, ¿no? Una lima si es posible en el caso de que el medicamento a administrar se encuentre en un contenido de vidrio y no tenga una señal para poder romperlo, ¿no? Contenedor para material punzante y obviamente el registro de la aplicación del medicamento, ¿no? Ahora veamos entonces uno de los elementos más importantes, ¿no? Que es la jeringa.
¿no? La jeringa y la aguja hipodérmica. Como verán acá, la jeringa tiene tres partes, ¿no? Tiene un cilindro, ¿no? Que es donde se va a contener el líquido que vamos a administrar del fármaco. Tiene el émbolo con el cual vamos a hacer presión e introducir, ¿no? Hacer presión en el líquido para introducir a través de la aguja hipodérmica el líquido dentro del organismo, ¿no? Y tenemos la punta, que es el espacio donde se va a enroscar la aguja, que también tiene tres partes, ¿no? Tiene un cono, tiene un asta y tiene un bisel que va a garantizar la forma correcta de administrar el medicamento. Entonces tenemos una jeringa que tiene tres partes, tiene un cilindro que contiene el medicamento, tiene una punta para enroscarlo con la aguja y tiene un émbolo para hacer presión y administrar el medicamento. Y la aguja tiene un cono, tiene un asta y tiene un bisel, ¿no? Como ustedes verán, en el cilindro tiene una milimetración, tiene una cinta métrica, ¿no? Que establece la cantidad de líquido que vamos a administrar, que va desde 0 hasta 5 o 10 o 20 centímetros, dependiendo de la cantidad de líquido o volumen que vamos a administrar. Acá podemos medir la dosis que vamos a administrar, que debe estar en la prescripción médica, en la receta. La aguja hipodérmica, la cual debe mantenerse estéril permanentemente para poder garantizar que no existan coinfecciones en el momento de introducirlo en el organismo. Y tenemos el émbolo, ¿no? Esta parte es importante no tocar, ¿no? Generalmente se debe tocar la parte posterior del émbolo en el momento que se hace la presión para inyectar el medicamento en el organismo, ¿no? Acá vamos a mostrar también los diferentes tipos de agujas que se utilizan para poder administrar los medicamentos, ¿no? Como verán, menciona una letra G en todas. La G es una medida inglesa, ¿no? No es una medida métrica que se utilizaba antiguamente para poder determinar el tamaño de las agujas, pero si luego lo convertimos a la escala métrica, vamos a hablar en pulgadas, ¿no? Por ejemplo, 27G está hablando de media pulgada, 25G de 5 octavos de pulgada y la 21G que habla de 11 media de pulgada, ¿no? El tipo de hipodérmico que se utiliza depende de la vía parenteral a administrar. Por ejemplo, tenemos la 27G o media pulgada, la que se utiliza generalmente de manera subcutánea, ¿no? Para administrar medicamentos o para hacer reacciones, para hacer pruebas de reacciones alérgicas, ¿no? La 21 y la 22 que se utilizan generalmente para inyecciones de tipo intramuscular. Como ya mencioné, hay diferentes tipos de jeringas, ¿no? Las jeringas intradérmicas generalmente son las de 1 centímetro o 1 mililitro, tienen un calibre de 27G o 5 octavos. Las subcutáneas, ¿no? Que son jeringas también que pueden ser de 1 centímetro hasta 3 mililitros. Hay que siempre cambiar la aguja porque va a depender del tamaño o de la edad del paciente para poder administrarla, ¿no? La vía intramuscular, que son jeringas que van de 1, 3, 5, 10 o 20 o 50 centímetros o mililitros. Va a depender pues de la cantidad de volumen que vamos a administrar, ¿no? Hay medicamentos que tienen incluso 1 mililitro de administrar, como medicamentos que podemos administrar hasta 20 mililitros, ¿no? Un ejemplo clásico son los medicamentos que tienen UTA o leishmania, por ejemplo, que muy frecuentemente lo vemos en la sierra de acá de Lambayeque, en Cañares, en Cahuasi, Salas, donde tenemos muchos pacientes con UTA y acá se administran diariamente un medicamento que se llama el estivogluconato de sodio, ¿no? Particularmente yo lo he utilizado, es un medicamento que se administra de manera intramuscular, es muy doloroso y se administra pues entre 15 a 20 mililitros por día, ¿no? Así que hay que tener técnicas adecuadas para poder introducir correctamente esa cantidad de líquido dentro de la región intramuscular del paciente, ¿no? Utilizamos generalmente la región glútea. Y la adicción intravenosa que utilizamos generalmente es en jeringas entre 5 centímetros, 10 o 20 mililitros, dependiendo de la condición y de la cantidad de medicamento prescrito para administrar por esta vía, ¿no? Muy bien, vamos a señalar también entonces cómo vamos a cargar una jeringa o un medicamento inyectable a partir de una ampolla, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero, hay que verificar la ampolla hay que verificar que se encuentre pues intacta, que no tenga ningún tipo de quebradura o rajadura por ningún lado. Hay que verificar el nombre del medicamento a administrar en contraste con la receta o prescripción médica. Hay que ver el nombre, la dosis del medicamento. Hay que verificar la fecha de vencimiento para verificar que sea el medicamento que tenga el principio activo pues adecuado, ¿no? Mediante una lima o mediante una marca que tiene la ampolla se procede a quebrar la ampolla y dejarla disponible para posteriormente con la jeringa y la aguja conectada en la jeringa se tenga que succionar todo el líquido o el líquido necesario en la prescripción médica. No puede ser que se va a administrar, por ejemplo, dexametasona, que es un medicamento corticoide para un niño. Entonces hay que ver que sea la dosis correcta. Puede ser que se le indique 1 mililitro o 2 mililitros. Entonces se va a cargar solamente la dosis que se va a administrar en la jeringa, ¿no? Luego de haber cargado la jeringa, entonces, ¿no? Acá tenemos, se administra al paciente. Cuando tenemos otro tipo de presentación del medicamento para inyectable, vamos a ver acá, es un frasco, ¿no? Un frasco o vial en la cual tenemos que introducir la aguja, ¿no? Como vemos acá hay una aguja rosada, es una aguja rosada que se utiliza para cargar el medicamento, ¿no?
Es una aguja rosada que se introduce en el frasco, ¿no? Si el frasco es sólido, se introduce el agua destilada, ¿no? Previamente cargada, ¿no? Se diluye el frasco y posteriormente se vuelve a cargar el líquido diluido en la jeringa, ¿no? Para posteriormente proceder a administrar el medicamento, ¿no? Tenemos diferentes vías, como ya mencioné. La vía intradérmica, acá vamos a ver la piel, ¿no? La piel, y acá está la epidermis, ¿no? La vía intradérmica, como su nombre lo indica, solamente se va a administrar y se va a colocar la aguja en la zona intradérmica, ¿no? Es una aguja montada en la piel, se utiliza generalmente para pruebas alérgicas, la reacción de Mantoux, por ejemplo, el PPD es otra de las formas de utilizarlas. Se utiliza tanto en la cara interior y externa del brazo como en la cara interna del antebrazo. La región subcutánea, ¿no? En la cual vamos a pasar a profundizar más adentro, vamos a pasar tanto la epidermis y vamos a inyectar el medicamento dentro de la dermis, ¿no? Se utiliza un ángulo aproximado de 45 grados en el momento de introducir la aguja, con el bisel, como ustedes verán, el bisel siempre es hacia arriba. Lo vamos a administrar en la cara externa del brazo y en la cara externa del muslo y la pared abdominal. Entonces podemos ponerlo en el brazo, en el muslo, en la pared abdominal, dependiendo del medicamento que se administre. Por ejemplo, en el abdomen, ¿qué tipo de medicamento vamos a administrar? Actualmente utilizamos para administrar medicamentos como la insulina, los pacientes que son insulinodependientes, por ejemplo, ¿no? Utilizamos la vía abdominal. La vía intramuscular, que es la vía más comúnmente utilizada, como verán acá tenemos la piel, acá tenemos la epidermis, acá tenemos la dermis y acá tenemos el músculo. Entonces, la forma de administrar es de manera perpendicular. De la manera perpendicular al organismo se introduce toda la aguja hasta llegar a la región muscular, obviamente garantizando que no se introduzca dentro de un vaso sanguíneo, ¿no? Se utiliza un ángulo de 90 grados y penetra totalmente hasta la región intramuscular, ¿no? Generalmente, como menciono, se utilizan 90 grados. Zonas más frecuentes de inyección en el cuadrante superior externo del glúteo o en la región anterolateral del muslo o también en el deltoides donde se administra, ¿no? El deltoides generalmente se utiliza en los niños para administrar vacunas, ¿no? Y la región glútea, que es la zona más común de administrar medicamentos tanto en adolescentes como en adultos. La región intravenosa es la administración de medicamentos por dentro de la piel, pero vamos a ubicar el vaso venoso, ¿no? Directamente en la vena, ¿no? Ustedes verán acá, se administra en la vena del paciente y es una vía en la cual el medicamento va a tener rápidamente el efecto terapéutico deseado. Muy bien, acá vamos a tener un cuadro resumen, ¿no? De cuál es la posición correcta de colocar las jeringas en el momento de administrar. Acá vamos a ver las capas de la piel y el tejido celular subcutáneo y el músculo, ¿no? La epidermis, ¿no? Tenemos la dermis, tenemos el tejido celular subcutáneo que está lleno de tejido conectivo y tejido grasoso y finalmente el músculo, ¿no? ¿Qué tipo de vías utilizamos para llegar hasta el músculo? Ya mencionamos la vía intramuscular, ¿no es cierto? ¿Cómo se coloca la aguja? La aguja se coloca directamente perpendicular a la piel hasta llegar al músculo del paciente, ¿no? En un ángulo de 90 grados. La vía subcutánea se administra la aguja en un ángulo de 45 grados hasta llegar a la dermis, como ustedes verán en la dermis. La vía endovenosa vamos a inclinar la jeringa y la aguja en un ángulo de 25 grados hasta ubicar el vaso venoso sanguíneo en el cual vamos a administrar el medicamento, como ustedes están viendo acá, y la vía intradérmica, que se va a administrar, como ustedes ven, solamente en la vía epidérmica, ¿no? En la vía utilizamos un ángulo entre 10 a 15 grados para poder garantizar que el medicamento se deposite justamente en la epidermis. Sitio de punción lumbar, bueno, para la vía intramuscular, ¿dónde vamos a punzar? Bueno, vamos a utilizar generalmente la región glútea, ¿no? En la región dorsoglútea, que es en la cara lateral externa, o en la región ventroglútea. Son las zonas más frecuentes donde vamos a inyectar el medicamento. Se eligen estas vías porque básicamente tenemos que evitar el territorio del nervio ciático para evitar generarle lesión, ¿no? Tenemos la región deltoidea, ¿no? En ambos brazos. Tenemos en la región femoral, en el músculo recto femoral y en el músculo vastolateral. Son dos zonas en las que podemos administrar también medicamentos de manera intramuscular. También tenemos otras vías. Acá podemos ver, por ejemplo, en el músculo deltoides, ¿no? Acá tenemos, ubicamos 4 traveses de dedo por debajo del acromio, ¿no? Por debajo del acromio de la clavícula, ¿no? Y colocamos la mano, 4 traveses de dedos, y es ahí donde vamos a ubicar el sitio de punción, que es directamente en el músculo deltoides, ¿no? Como acá menciona, ubicando 4 traveses de dedo debajo de la articulación del hombro, que es la zona de punción, en ángulo de 90 grados, como hemos mencionado, ¿no? Luego tenemos en el muslo, mencionamos que se administra, ¿no? En el vasto lateral, ¿no? En el vasto lateral es aquí donde nosotros vamos a tener 2 sitios de punción para poder garantizar, pues, que el medicamento se administre correctamente.
Luego tenemos la región glútea, como ustedes verán, acá tenemos la emergencia del nervio ciático, ¿no? Lo que hacemos es dividir la región glútea en 6 cuadrantes y ubicamos el cuadrante superior externo, ¿no? Es en todo este cuadrado que nosotros podemos aplicar, ¿no? El medicamento. Se conoce entonces el cuadrante superior externo como la zona de inyección, ¿no es cierto? Cuadrante superior externo, y podemos administrar entre 7 a 15 mililitros dependiendo del tipo de medicamento y las características del paciente. Acá vamos a ver también en más detalle, ¿no? La zona glútea, ¿no? Acá tenemos la emergencia del nervio ciático, el nervio glúteo medio, y acá es la zona donde vamos a administrar los medicamentos. Acá tenemos otro detalle, ¿no? Dividimos una región del glúteo en 4 cuadrantes y ubicamos el cuadrante superior externo, que es en donde vamos a administrar el medicamento, ¿no? Acá en una fotografía vemos igual, se ha dividido en 4 cuadrantes, y en el cuadrante superior y externo es donde se va a tener que ubicar la administración en 90 grados de la inyección intramuscular. Para la punción intravenosa, ¿no? Para la punción intravenosa tenemos que tener ciertos parámetros importantes. No podemos administrar directamente el medicamento. Hay que conocer previamente las condiciones físicas y psicológicas del paciente. Generalmente un paciente tiene mucho temor, ¿no? Mucho temor para administrar el medicamento, así que hay que tener las condiciones previas para poder administrar correctamente el medicamento. Hay que preparar al paciente, ¿no? La edad del paciente, no es lo mismo administrar en un niño que en un adulto mayor. Obligatoriamente tenemos que explicar el procedimiento al paciente porque genera algún tipo de dolor y no todos tienen la misma tolerancia o el mismo umbral al dolor. Hay que ver la posición corporal. Algunos medicamentos tienen un buen umbral al dolor, se les puede administrar sentados, a otros de pie, pero hay pacientes que obligatoriamente tenemos que hacerlo en decúbito dorsal para evitar a este paciente, pues por el dolor mismo, puede tener un reflejo vasovagal y tener un síncope y perder el conocimiento. Entonces podríamos complicarnos el momento de administrar el medicamento. La necesidad de pedir ayuda. Hay que administrar medicamentos en un lugar donde podamos pedir ayuda en caso se presente algún tipo de reacción adversa. No nos arriesguemos a colocar medicamentos en cualquier lado donde no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción si no estamos seguros de la aplicación. Hay que verificar, como menciona acá, la higiene del sitio a punción. Esto es muy importante para hacer la desinfección de la zona local de punción para evitar obviamente infecciones sobreagregadas como consecuencia de la punción. Las venas que generalmente utilizamos más para la punción intravenosa son la vena cubital, la vena cefálica y la vena basílica, como vamos a ver en los siguientes cuadros, ¿no? 6 cosas importantes a tomar en cuenta en el momento de administrar un medicamento intravenoso, ¿no? Hay que identificar el paciente correcto, hay que saber si realmente el medicamento está indicado para este paciente y no nos tengamos que equivocar, ¿no? Acá está el médico, acá está la enfermera, ¿no? El personal profesional que va a administrar está verificando si el paciente tiene las indicaciones del medicamento que vamos a administrar. Muy bien, ya hemos hecho la identificación del paciente correcto. Vamos a ir al segundo paso. Hay que tener preparados los materiales a usar, ¿no? Es decir, ya tenemos que tener en claro de las jeringas, la liga, las agujas hipodérmicas. Si vamos a colocar un suero, ¿no? Hay que tener digamos, la alita clorurada, hay que tener la sustancia, o en su defecto hay que tener también la riñonera, la aguja, el agucat, el esparadrapo, el algodón y la sustancia que va a servir para la asepsia, como es el alcohol yodado, por ejemplo. Entonces hay que tener todo el material preparado antes de poder prepararnos para inyectar al paciente, ¿no? El tercer punto es ligar y buscar la vena por palpación, ¿no? Para hacer este paso vamos a ligar al paciente, acá vamos a ubicar la vena, ¿no? Pero para este paso, para poder tocar al paciente, ¿qué debe ocurrir? El principio básico de bioseguridad. Hay que lavarnos bien las manos de tal forma que garanticemos que no podamos hacer una infección al paciente en el momento de infección, o en su defecto hay que utilizar guantes, ¿no? Eso va a garantizar que no tengamos una infección producto de la inyección del medicamento, ¿no? Acá vamos a ver en una fotografía, ¿no? El paciente ya se ha hecho la ligadura en el brazo y con la mano izquierda se está palpando, se está ubicando la vena, como vemos en esta fotografía, en la cual se va a tener que administrar el medicamento, pero acá después vamos a tener que hacer con una torunda de algodón o una gasa, vamos a hacer la desinfección, ¿no? Es el siguiente paso. Limpiar la zona de punción. Muy bien, vamos a hacer una adecuada desinfección. Vamos a hacer la desinfección de manera centrífuga, es decir, vamos a empezar en el centro de la punción, vamos a hacer movimientos rotatorios, ¿no? En sentido horario, y nos vamos alejando de la zona, ¿no? De manera centrífuga, ¿no? De tal forma que no volvamos a colocar la misma gasa en el punto de inicio. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos limpiando vamos a volver a contaminar la zona. Entonces es en forma centrífuga, ¿no? En el centro hacemos círculos y vamos alejándonos de la zona de punción. Ahí está. De esa forma garantizamos que hay una buena desinfección, ¿no? El quinto paso entonces ya es la desligar antes de retirar la aguja, ¿no? Administramos el medicamento, ¿no? Y ahí estamos administrando el medicamento, ¿no? Y ¿qué dice acá? Hay que desligar, ¿no? Hay que desligar, como vemos en la fotografía, antes de retirar la aguja después de haber administrado el medicamento. Un paso muy importante. Y por último,
¿no? Una vez que hemos retirado la aguja hay que hacer presión y hemostasia en el sitio de punción, de tal forma pues que no se produzca mucho dolor y no se produzca pues sangrado. Entonces hacemos presión, ¿no? Generalmente de 3 a 4 minutos para garantizar pues que hay una adecuada coagulación de la zona de punción. Entonces son los 6 pasos importantes a tomar en cuenta en el momento de administrar un medicamento mediante la vía intravenosa. Bien, y por último, uno de los pasos importantes, ¿no? Ya hemos administrado los medicamentos y los materiales utilizados no lo podemos desechar por cualquier lado, no es un residuo común, es un residuo biocontaminado y por lo tanto tenemos que tener a la mano estos elementos desechables que deben ser unas cajas duras, ¿no? Porque vamos a introducir las agujas de tal forma que no puedan ocurrir accidentes en el momento de su eliminación como residuo biocontaminado, ¿no? Entonces hay que desechar y eliminar todo el material punzocortante en estos materiales que generalmente tienen una coloración roja. Muy bien, y en resumen entonces vamos a ver que la vía parenteral tiene 4 formas de administración, como ya lo mencionamos, ¿no? La vía intramuscular, ¿no? Directamente se administra hasta la zona muscular en ángulo de 90 grados. La vía subcutánea se administra el líquido o la sustancia medicamentosa en la dermis, tiene un ángulo de 45 grados, ¿no? La vía endovenosa, vamos a hacer un ángulo de 25 grados y lo vamos a administrar directamente en el vaso sanguíneo que se encuentra por debajo de la epidermis. Y la región intradérmica, que es la administración de la sustancia medicamentosa en la región de la dermis mediante un ángulo de 10 grados, ¿no? Acá vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la vía intramuscular utilizamos generalmente vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, algunos antibióticos y se aplican pues entre 10 a 15 mililitros, ¿no? Y para niños menores de 3 años se recomienda aplicar los medicamentos no en la región glútea, sino en la región lateral de la pierna, ¿no? Esta vía intramuscular tiene una absorción un poco más rápida que la vía subcutánea, ¿no? Los efectos terapéuticos aparecen a los 15 minutos debido a una adecuada vascularización muscular. La vía subcutánea la utilizamos generalmente para vacunas, la administración de heparina o insulinas, como mencionamos por ejemplo, los pacientes diabéticos utilizamos la vía subcutánea a nivel del abdomen, tienen una absorción un poco más lenta y se utiliza pues también en algún momento la zona escapular o de la espalda para administrar ese tipo de medicamentos, ¿no? La vía intravenosa, que es para administrar medicamentos de manera muy urgente, porque al administrarlos directamente en torrentes sanguíneos se garantiza un efecto terapéutico inmediato, ¿no? Se canaliza utilizando una vía periférica o un catéter central o en su defecto administrando directamente el medicamento mediante una jeringa con una aguja hipodérmica, ¿no? Y la región intradérmica para hacer pruebas cutáneas o vacunas, aquí lo utilizamos para administrar la vacuna BCG, por ejemplo, que es la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Y también para hacer el famoso test de Mantoux, ¿no? O el test de Chick, ¿no? Que son tipos de test para ver tipos de reacciones de inmunoreacción o alergia, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, creo que el tema es un poco general, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan las principales vías de administración. En la práctica vamos a poder hacer las diferentes vías de administración para que ustedes puedan completar su entrenamiento, ¿no? Como conclusiones, podemos mencionar que ustedes como estudiantes ya conocen las vías principales de administración de los medicamentos necesarias en todo acto médico, ¿no? Y ustedes vemos que se están interesando frente a la aplicación de técnicas en la aplicación de inyectables, valga la redundancia. Muy bien, acá hemos colocado las diferentes referencias bibliográficas que ustedes pueden utilizarlos, se encuentran en sus sílabos académicos, pueden visitarlos para que ustedes puedan complementar los conocimientos que estamos brindando en esta sesión de aprendizaje. Bien, estimados estudiantes, para hacer la implementación, dentro de los primeros auxilios, uno de los principales elementos que ustedes deben conocer es los medicamentos y las principales vías de administración, porque va a coadyuvar a los diferentes problemas que se presenten como primeros auxilios, ¿no? Ante una hemorragia, ante un dolor, ante un atragantamiento, ante una parada respiratoria, ante una quemadura, ante una intoxicación. Entonces, las diferentes morbilidades o problemas súbitos que se presenten en las personas, ustedes tienen que conocer las diferentes vías de administración, como hemos mencionado, ¿no? Siendo la más utilizada las vías parenterales, ¿no? La vía intramuscular, la vía endovenosa, la vía subcutánea, la vía intradérmica y otras vías comúnmente utilizadas como la vía oral, ¿no? La vía
ocular, la vía óptica, la vía vaginal y la vía rectal. Entonces son diferentes vías a través del cual podemos administrar medicamentos cuyo efecto terapéutico va a aliviar, ¿no?, el problema o la enfermedad por la que viene el paciente, o en su defecto nos sirve también para poder administrar medicamentos en la coadyuvación, en el diagnóstico de algunas enfermedades. Conclusión, las vías de administración de medicamentos son elementos claves importantes que todo profesional de la medicina debe conocer, porque va a coadyuvar y va a ayudar a ustedes en su entrenamiento dentro de la práctica médica.